En un giro del destino, Mark se encontró en el centro de una conexión extraordinaria cuando un murciélago bebé aparentemente salvaje se unió a él sin inmutarse por el vínculo inusual. Mark abrazó a su nuevo compañero, alimentándolo con insectos y cuidándolo como a una mascota querida. Sin embargo, un año después de esta peculiar relación, Mark quedó completamente atónito cuando hizo un descubrimiento impactante sobre su compañero después de una semana de tener a su compañero murciélago en casa. ¿Mark podría imaginar su vida sin la criatura a la que había llamado Aria? Nunca podría haber imaginado que sería tan divertido tener una mascota poco común como esta, e incluso había comenzado a preguntarse por qué más personas no tenían murciélagos en la casa. Pero todavía había mucho que Mark no sabía sobre el animal. Sus preocupaciones comenzaron cuando Aria parecía tener menos energía cada día. Al principio, estaba constantemente activa por la noche, nunca se quedaba quieta por lo que parecía. Incluso en ocasiones volaba durante el día. Se suponía que esto era una señal de que un murciélago estaba bien. Si Mark creía en los foros que había estado leyendo en línea, Aria ya no lo hacía. En los últimos días, en realidad, solo había estado pasando el rato, en su armario gastando la menor energía posible. Quería llevarla a un veterinario para que revisaran al pobre animal. Pero aquí es donde Mark se encontró con uno de los primeros problemas con tener una mascota exótica, uno que podría hacer la vida muy difícil. La mayoría de los veterinarios locales no tenían idea de cómo cuidar un murciélago o cómo hacerle un chequeo adecuado. Nunca habían trabajado con estos animales antes y por lo tanto nunca habían necesitado aprender sobre ello. Mark los llamó a todos, pero la mayoría le dijo que no estaban muy interesados en correr un riesgo con este animal. Y los que estaban dispuestos necesitaban que Mark firmara un formulario de que no eran responsables de nada malo que sucediera. Esto no llenó exactamente a Mark de confianza y por lo tanto necesitaba considerar opciones alternativas. Se preocupaba demasiado por Aria como para dejarla morir en la mesa de operaciones de un veterinario que sabía que no estaba calificado para trabajar con ella. Pero otras opciones no eran exactamente fáciles de conseguir y por lo tanto Mark buscó en todos los rincones de Internet una posible solución. Después de un tiempo, Mark finalmente encontró un llamado Santuario de Murciélagos que estaba ubicado a un par de ciudades de distancia. Sería un viaje de aproximadamente 5 horas y Mark ni siquiera sabía si eso era posible con un murciélago. Pero decidió que llamar al santuario era lo menos que podía hacer. Seguramente podrían darle algún consejo. Mientras Mark describía su situación al experto, al otro lado de la línea, se enteró de que la situación era bastante preocupante. Lo primero que le informaron fue que no era bueno tener un murciélago como mascota. Tendrían problemas para obtener el espacio de movimiento y los nutrientes necesarios en una casa estándar. El santuario de murciélagos estaba dispuesto a tener un mire a Aria y también le dijo a Mark que un viaje largo no iba a poner el clavo en el ataúd para el animal. Ni siquiera querían cobrarle dinero por el procedimiento, pero tenían una condición. Después de que hubieran cuidado a Aria hasta que recuperara la salud, no volvería a casa con Mark y se quedaría en el santuario hasta que estuviera lista para ser liberada nuevamente. La idea por sí sola casi le rompió el corazón a Mark en estas últimas semanas. Realmente se había unido al animal. La idea de tener que regalarlo le rompió el corazón. También era una persona racional y sabía que realmente no tenía otra opción, especialmente porque aparentemente no era bueno para Aria vivir en su casa. Y tal vez, en el fondo, siempre había dado cuenta de esto, pero nunca quiso admitirlo. Solo le tomó un par de minutos tomar su decisión y llamar al santuario para informarles que traería a Aria más tarde, que después de la tarde comenzaría a prepararse para el viaje de inmediato, ya que la salud de su amigo animal estaba en juego aquí. Cada día que esperaba podía ser demasiado largo, y el experto también lo confirmó. Parecía una sabia decisión, pero Mark nunca podría haber adivinado lo que ese día le tendría reservado. Preparó la parte trasera de su auto haciéndolo lo más oscuro posible y dándole a Aria un espacio para pasar el rato.
También trajo suficiente comida y agua para ella, y con suerte eso sustentaría al animal durante el viaje de 5 a 6 horas que estaban a punto de hacer. Este viaje también le dio a Mark mucho tiempo para pensar, principalmente en cómo Faith los había unido a él y a Arya hace aproximadamente 3 semanas. Mark había encontrado a Arya por completa coincidencia. Un día estaba caminando por el bosque cercano cuando de repente escuchó algunos sonidos extraños provenientes de los arbustos. Especuló que podría ser un animal, pero ninguno que pudiera reconocer. Pero cuando apartó algunas hojas, algo repentinamente saltó de los arbustos directamente hacia él. Mark saltó hacia atrás, pero no había forma de detener a Lysant. Entró en pánico por un par de segundos hasta que vio con qué estaba tratando en realidad. Era un murciélago de aspecto bastante grande que había saltado de la vegetación y ahora se aferraba a su brazo con toda su fuerza. Una sensación muy extraña que Mark nunca había experimentado antes. No tenía idea de qué hacía este murciélago aquí y por qué estaba activo durante el día. No sabía mucho sobre murciélagos, pero estaba bastante seguro de que se suponía que eran nocturnos. Sacudió el brazo un par de veces para intentar sacar la cama, pero no sirvió de nada. Finalmente concluyó que este animal podría necesitar ayuda y se la llevó a casa. Mark estaba divertido y desconcertado por el comportamiento inicial de Arya. A diferencia de los murciélagos salvajes y asustadizos sobre los que había leído, Arya parecía notablemente cómoda en su casa. Revoloteaba con un aire de curiosidad, explorando rincones y perchas con una gracia inesperada. Por la noche, su actividad alcanzaba su punto máximo, mostrando sus instintos nocturnos naturales. Mark a menudo se encontraba observándola fascinado por sus ágiles vuelos y agudos sentidos, un espectáculo nocturno en la tranquilidad de su sala de estar. Decidido a brindar el mejor cuidado para Arya, Mark se sumergió en las profundidades de Internet, recorriendo foros y artículos sobre el cuidado de los murciélagos. Aprendió sobre su dieta, hábitat, necesidades y patrones de comportamiento. Cada hora que pasaba investigando se sentía como desentrañar un misterio. Gradualmente, Mark se transformó de un novato en un cuidador experto. Su hogar, adaptándose para acomodar las necesidades de Arya, era un papel que nunca anticipó pero que abrazó de todo corazón. A medida que pasaban los días, Mark notó un vínculo tácito formándose entre él y Arya. Ella parecía reconocer su presencia, respondiendo a sus movimientos y sonidos. Él estaba conmovido por las formas sutiles en que se comunicaba, un movimiento de sus alas, una inclinación de su cabeza. Sus interacciones silenciosas eran profundas, creando una compañía única. Mark encontró consuelo en la presencia de Arya, un testigo silencioso de su vida diaria, una constante en el mundo cambiante que lo rodeaba. Mark a menudo se encontraba sumido en profundos pensamientos, reflexionando sobre el entendimiento silencioso que crecía entre él y Arya. Su presencia trajo una tranquilidad única a su hogar. No había demandas ni expectativas, solo una compañía tranquila que llenaba los espacios de su vida solitaria. Los vuelos silenciosos de Arya por la habitación se convirtieron en una rutina relajante, un final pacífico para sus días ocupados. En su presencia, Mark encontró una compañera inesperada, una que no pedía nada pero ofrecía mucho a cambio. Inicialmente, Mark desestimó los cambios menores en el comportamiento de Arya como si se estuviera adaptando a un nuevo entorno. Comenzó a pasar más tiempo en su lugar de descanso designado. Sus vuelos se volvieron menos frecuentes. Mark notó su aumento de garras, un marcado contraste con su vivacidad anterior. Se aseguró a sí mismo de que era solo una fase, tal vez un ajuste natural, pero en el fondo, una pequeña voz de preocupación comenzó a susurrar, preguntándose si había más en estos cambios sutiles de lo que se veía a simple vista. Mark se preparó meticulosamente para el viaje al santuario de murciélagos. Transformó la parte trasera de su auto en un refugio oscuro y acogedor. Colgó un paño suave para que Arya se aferrara. Empacó suficientes insectos y agua para mantenerla cómoda. Colocó cuidadosamente su caja de viaje en un lugar seguro cuando arrancó el auto. Sintió una mezcla de aprensión y esperanza. Este viaje era crucial para el bienestar de Arya y él estaba decidido a hacerlo lo más suave posible. Durante todo el viaje, la preocupación de Mark por Arya creció. Ella permaneció usualmente tranquila, apenas moviéndose en su jaula. Se detuvo varias veces para comprobar que todavía respiraba y no estaba en peligro.
Cada vez que abría la jaula, los ojos de Arya se encontraron con los suyos, con un leve destello de reconocimiento, pero sin su habitual respuesta enérgica. Los largos y silenciosos tramos de carretera le dieron a Mark demasiado tiempo para preocuparse por su salud en declive. Al llegar al santuario, Mark saludó a Ed con una mezcla de curiosidad y escepticismo. El personal experimentado en rehabilitación de murciélagos se apresuró a llevar a Arya para que la examinaran. Sus miradas dudosas hacia Mark decían mucho de sus pensamientos sobre tener un murciélago como mascota. Si bien él entendía sus preocupaciones, una parte de él se sentía a la defensiva por el vínculo que había formado con Arya y el cuidado que le había brindado. Los empleados del santuario bombardearon a Mark con preguntas. Indagaron sobre el origen de Arya, su dieta y cómo la había estado cuidando. Sus preguntas, mezcladas con un toque de escepticismo, hicieron que Mark se sintiera incómodo. Explicó cómo Ara se había unido a él inesperadamente y sus esfuerzos por brindarle un buen hogar a pesar de sus honestas intenciones. Podía sentir sus dudas, preguntándose si, sin saberlo, había contribuido a su condición. Entregar a Arya al santuario. El personal, Mark sintió una oleada de emociones encontradas. Había alivio de que finalmente estuviera recibiendo atención profesional, pero también una ansiedad molesta por el resultado. El comportamiento del personal, aunque profesional, tenía una corriente subyacente de desaprobación que hacía que la atmósfera fuera incómoda mientras los veía llevarse a Arya. Su corazón estaba lleno de preocupación y una sensación de pérdida, pero sabía que esta era la mejor oportunidad para su recuperación. Mientras esperaba en el vestíbulo del santuario, Mark escuchó una conversación que despertó su preocupación. Un médico y un empleado discutieron la condición de Arya en voz baja, sus palabras mezcladas con sorpresa y urgencia. Frases como «nunca había visto nada igual» y «bastante inusual» flotaron en los oídos de Mark. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que la situación de Arya podría ser más compleja de lo que pensaba. Esta escucha accidental profundizó su preocupación, haciéndolo sentir más indefenso. Impulsado por los fragmentos de conversación que había escuchado, Mark se acercó al personal del santuario en busca de respuestas. Sus preguntas, sin embargo, se encontraron con respuestas evasivas y vagas. Cada respuesta parecía cuidadosamente redactada, eludiendo los detalles de la condición de Arya. Su renuencia a compartir información solo alimentó la frustración y la preocupación de Mark. Sintió una creciente sensación de inquietud, sospechando que el caso de Arya era más misterioso y serio de lo que inicialmente había creído. Las preguntas persistentes de Mark y la ansiedad visible del personal del santuario incomodaron al personal. Le pidieron cortés pero firmemente que se fuera, citando las políticas del santuario y la necesidad de enfocarse en el cuidado de Arya. Mark sintió una tensión tácita en el aire mientras lo escoltaban a la salida. La puerta que se cerraba detrás de él se sintió simbólica, dejándolo física y emocionalmente separado de Arya y las respuestas que buscaba desesperadamente. Mark no podía deshacerse de sus preocupaciones por Arya a medida que se acercaba la noche. Tomó una decisión audaz de regresar al santuario. Deslizándose desapercibido, se movió con silenciosa determinación impulsado por una mezcla de preocupación y curiosidad. Su corazón latía con fuerza mientras navegaba por los pasillos tenuemente iluminados. Cada paso lo acercaba más a descubrir la verdad sobre la misteriosa condición de Arya y el comportamiento secreto del santuario escondido en las sombras. Mark presenció una escena inesperada. Un grupo de individuos en atuendo formal, incluyendo un científico, llegó apresuradamente. Hablaron brevemente con el personal del santuario antes de llevarse rápidamente a Arya, ahora en una caja de transporte segura. La urgencia y el secretismo de sus acciones eran alarmantes. La mente de Mark se llenó de preguntas mientras los veía partir. Lo repentino de todo lo dejó atónito. Su preocupación por Arya se intensificó. El corazón de Mark se aceleró mientras seguía el vehículo que transportaba a Arya con una mezcla de miedo y determinación. Navegó a través del tráfico manteniendo una distancia segura.
Su mente era un torbellino de emociones, preocupación por Arya, confusión sobre la situación y una creciente sensación de urgencia. Sabía que no podía perderlos. El bienestar de Arya y el misterio de su condición dependían de esta persecución. El auto finalmente se detuvo en una instalación de investigación aislada, su fachada moderna ocultando los secretos en su interior. Mientras Mark estacionaba su auto a una distancia discreta, observó las puertas de alta seguridad y las cámaras de vigilancia del campamento. Este lugar era más que solo un laboratorio, era una fortaleza de la ciencia envuelta en misterio. La curiosidad de Mark se intensificó, junto con su aprensión sobre lo que podrían estar haciendo con Arya dentro. Mark se acercó al laboratorio, pero inmediatamente se encontró con resistencia. La seguridad era estricta y sus solicitudes para entrar fueron denegadas firmemente. Intentó razonar, explicando su conexión con Arya, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Cada expulsión solo fortaleció su resolución. Mark sabía que necesitaba encontrar otra forma de obtener acceso para comprender qué estaba sucediendo con Arya dentro. Dentro de esas paredes, Mark persistió sin inmutarse. Hizo llamadas telefónicas, envió correos electrónicos e incluso intentó comunicarse a través de las redes sociales. Sus esfuerzos finalmente dieron sus frutos. Cuando un empleado comprensivo del laboratorio aceptó organizar una breve reunión con un representante, el alivio se apoderó de Mark mezclado con ansiedad. Esta reunión fue su oportunidad de obtener respuestas para comprender el misterio que rodeaba la repentina partida de Arya del santuario. Durante su breve recorrido por las áreas públicas del laboratorio, los ojos de Mark estaban bien abiertos, absorbiendo cada detalle. La instalación era un hervidero de actividad, con investigadores moviéndose rápidamente, sus conversaciones llenas de jerga científica a través de los destellos de equipo de alta tecnología. Y las sospechas de Mark se profundizaron. Arya era claramente más que una persona común y corriente para merecer tanta atención. Sabía que tenía que descubrir la verdad en la estéril sala de reuniones. Mark se enfrentó a un panel de expertos. Sus explicaciones sobre Arya y el interés del laboratorio en ella estaban plagadas de términos técnicos y referencias vagas. Mark sintió que estaban ocultando información, dándole solo fragmentos de la verdad. Sus respuestas evasivas lo dejaron más decidido que nunca a desenterrar la historia completa detrás de la condición única de Arya y la interesante preocupación del laboratorio. Después de la reunión, Mark se sentó en su auto repasando la conversación en su mente, examinó sus palabras buscando significados ocultos y pistas. La información fragmentada pintaba una imagen confusa, pero Mark estaba seguro de una cosa. El laboratorio estaba profundamente interesado en Arya por razones que no revelaban. El rompecabezas era complejo, pero Mark estaba comprometido a juntar las piezas. La frustración de Mark aumentó cuando se dio cuenta de la enormidad del misterio que rodeaba a Arya. El comportamiento críptico del laboratorio y las verdades parciales insinuaban una historia más profunda y significativa de la que solo estaba arañando la superficie. Cada nueva pieza de información parecía conducir a más preguntas que respuestas. Cuanto más reflexionaba, más se profundizaba el misterio, alimentando su determinación de descubrir la verdad. Impávido ante los obstáculos, Marx decidió descubrir la verdad sobre la condición de Arya. Se hizo más fuerte. No podía quitarse la sensación de que algo monumental estaba en juego. Arya no era solo un murciélago, era la clave de algo mucho más grande, algo que el laboratorio intentaba desesperadamente mantener oculto. Mark sabía que no podía dejarlo. Le debía a Arya descubrir por qué era tan importante. Mientras Mark se alejaba del laboratorio, su mente se llenaba de pensamientos y teorías. Sabía que el laboratorio contenía las respuestas que buscaba y no podía renunciar a su conexión con Arya, que alguna vez fue un simple vínculo entre un hombre y una criatura salvaje y que se había convertido en una búsqueda de la verdad. Mark estaba decidido a desentrañar el misterio sin importar cuán profundo tuviera que cavar. Después de días de esfuerzo incansable, la determinación de Mark finalmente dio sus frutos. Consiguió una reunión con un investigador principal del laboratorio, alguien con la autoridad y el conocimiento que buscaba.
Mark entró al laboratorio una vez más, esta vez con un sentido de propósito. Ya no era solo un dueño de mascota preocupado, era un hombre en una misión, listo para romper las barreras del secreto que rodeaban la condición de Arya en una pequeña habitación Stark. Mark se enfrentó al investigador principal. El aire estaba tenso mientras presionaba para obtener respuestas. Sus preguntas eran directas e inquisitivas. El investigador inicialmente reservado comenzó a revelar capas de información, aunque con cautela. Cada hecho revelado se sentía como una pequeña victoria en la búsqueda de Mark por la verdad, pero sentía que había mucho más debajo. La superficie oculta tras palabras cuidadosamente elegidas durante la intensa discusión, el investigador divulgó que el caso de Arya era excepcionalmente único, pero no llegó a revelar por qué hablaban de marcadores biológicos inusuales y patrones de comportamiento que apuntaban a una anomalía rara. Sin embargo, el alcance total de la singularidad de Arya y sus implicaciones permanecieron envueltos en ambigüedad. Mark se aferró a estas reacciones parciales, consciente de que la verdad completa todavía estaba fuera de su alcance. La renuencia del laboratorio a proporcionar información completa solo aumentó las sospechas de Mark. Cada respuesta evasiva y media verdad se sumaba a su determinación. Para descubrir la historia completa, Mark no pudo evitar sentir que Arya estaba en el centro de algo significativo, algo que el laboratorio estaba desesperado por mantener oculto. Su determinación de averiguar por qué Arya era tan importante para ellos se intensificaba con cada pregunta sin respuesta. Cuando Mark salió del laboratorio, su mente corría tratando de conectar los puntos del misterio de Arya. Las revelaciones parciales insinuaban una imagen más grande y compleja. Comenzó a reconstruir el rompecabezas combinando lo que había aprendido del santuario y el laboratorio, aunque el panorama completo aún no estaba claro. Mark estaba más cerca de comprender la verdadera identidad y significado de Arya, y estaba decidido a descubrirlo. Mark, armado de determinación, confrontó al investigador jefe del laboratorio. Exigió una divulgación completa sobre la condición de Arya y el interés del laboratorio en ella. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras Mark se mantenía firme, su voz inquebrantable. El investigador, después de un momento de contemplación, pareció reconocer la inquebrantable resolución de Mark. De mala gana, comenzó a revelar las capas de secreto que habían envuelto la verdadera condición de Arya. El investigador, con un tono de reticencia, admisión, comenzó a compartir detalles sorprendentes sobre la especie de Arya. Se reveló que pertenecía a una especie rara y poco conocida. Sus características desconcertaban incluso a los científicos experimentados. La presencia de Arya en el área era una anomalía, un hecho que despertó el interés del laboratorio. Mark escuchó atentamente, absorbiendo la gravedad de la revelación. Su mente corría con las implicaciones de lo que estaba escuchando. El investigador profundizó en el origen de Arya, explicando la rareza y el significado de su especie, aunque se omitieron los detalles sobre su hábitat nativo. Estaba claro que Arya estaba lejos de su entorno natural. Esta información arrojó luz sobre por qué su comportamiento y biología le habían parecido tan desconcertantes. La comprensión de Mark sobre Arya se profundizó al darse cuenta de que era más que una compañera inusual, era un enigma viviente. El laboratorio enfatizó la notable supervivencia de Arya y su desarrollo en un entorno muy alejado de su hábitat natural. Su capacidad para prosperar en entornos desconocidos no tenía precedentes y era de gran interés para los investigadores. Este aspecto de su historia pintó a Arya no solo como una rareza, sino como una persona resiliente, el superviviente contra todo pronóstico. Mark sintió un nuevo nivel de respeto y admiración por su compañero alado. Mark abandonó la reunión sintiéndose abrumado por la enormidad de la situación de Arya. La revelación de su singularidad y su importancia en el ámbito de la conservación de la vida silvestre le pesó mucho. Se dio cuenta de que Arya no era solo un murciélago al que se había encariñado. Ella era una parte fundamental de un rompecabezas natural mucho más grande. Este descubrimiento cambió no solo la forma en que veía a Arya, sino también su comprensión del delicado equilibrio de la naturaleza. Mark se encontró inmerso en su estudio, rodeado de un mar de libros y pilas de notas de investigación dedicadas a murciélagos. A medida que profundizaba en la historia de Arya, ella no era simplemente un murciélago al que se había encariñado.
encarnaba un papel fundamental en la intrincada red de conservación de la vida silvestre, haciendo hincapié en el intrincado diseño de la naturaleza y la interconexión de todos los seres vivos. Con cada día que pasa, la lucha interna de Mark se intensificó. Lidió con un dilema moral que consumía sus pensamientos. ¿Debería aferrarse egoístamente a Arya para garantizar su seguridad y comodidad bajo su cuidado, o debería tomar la agonizante decisión de liberarla, permitiéndole cumplir su papel natural en la naturaleza, donde podría contribuir al delicado equilibrio del ecosistema con el tiempo? Mark gradualmente aceptó la innegable verdad. El lugar que le correspondía a Arya no estaba dentro de los confines de su hogar, sino en la naturaleza, donde podía desempeñar su papel vital en el mantenimiento de la armonía del mundo natural. Se dio cuenta de que, por mucho que apreciara su presencia, se lo debía a Arya y al ecosistema para liberarla. Mark dedicó horas a prepararse mentalmente para lo inevitable. Despedida, sabía que llegaría el día en que tendría que despedirse de Arya, y eso le pesaba mucho en el corazón. Sin embargo, comprendía que era un paso necesario, un sacrificio que tenía que hacer por su bienestar y el bien mayor del medio ambiente. Mientras la fecha de partida que se acercaba proyectaba su sombra sobre Mark, sus emociones tomaron un curso tumultuoso. La tristeza lo envolvió ante la idea de separarse de Arya, la pequeña criatura que había traído tanta alegría a su vida. Pero debajo del dolor sintió una profunda sensación de orgullo, sabiendo que había jugado un papel en prepararla para una vida en la que cumpliría un propósito de largo alcance dentro del intrincado tapiz de la naturaleza. El corazón de Mark se encogió mientras se acercaba al recinto de Arya para una última visita. Su conexión era innegable, construida sobre innumerables momentos compartidos. La observó colgando con gracia, sus alas brillando en la suave luz. Su vínculo era un testimonio de la belleza de la naturaleza. Arya sintió la presencia de Mark y pió suavemente, como si comprendiera la inevitable despedida. Mark extendió la mano acariciando suavemente su pelaje, susurrando palabras de gratitud por su tiempo juntos. Sabía que esto era lo mejor para ella y su especie. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mark mientras recordaba sus aventuras juntos, desde su primer encuentro hasta los innumerables caballeros bajo las estrellas. Habían forjado una conexión inquebrantable. Mark apreciaba cada recuerdo, sabiendo que lo sostendrían durante su ausencia. Arya acarició la mano de Mark en un gesto de afecto y comprensión. Era como si ella también reconociera el significado de su regreso a lo salvaje. Mark respiró hondo, resolviendo apoyarla en este último acto desinteresado de amor. Cuando Mark dejó el recinto de Arya, no pudo evitar sonreír entre lágrimas. Su despedida fue agridulce, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Arya merecía ser libre, y Mark siempre atesoraría el profundo vínculo que compartieron. En los días siguientes, Mark trabajó incansablemente junto a los investigadores preparando a Arya para su viaje. Admiraba su dedicación a la conservación y al bienestar de todas las criaturas. Juntos se aseguraron de que Arya tuviera la mejor oportunidad de prosperar en su hábitat natural. En la víspera de la liberación de Arya, Mark se paró en el borde del bosque. Una mezcla de emociones se arremolinaba dentro de él. Observó cómo Arya alzaba el vuelo y desaparecía en la noche. El viento se la llevó, pero los recuerdos de su tiempo juntos permanecerían grabados para siempre en su corazón. Mark continuó apoyando los esfuerzos de conservación inspirados por su tiempo con Arya. Sabía que su vínculo no solo había enriquecido su vida, sino que también había contribuido a la preservación de una especie rara y preciosa. Años después, Mark recibió la noticia de que una colonia de la especie de Arya se había establecido con éxito en su hábitat natural. No pudo evitar sonreír sabiendo que el viaje de Arya había cerrado el círculo y su legado viviría por generaciones venideras. Mientras Mark miraba hacia el cielo estrellado, una noche sintió una sensación de paz. El espíritu de Arya parecía bailar entre las estrellas, un recordatorio de la conexión duradera entre los humanos y la importancia de proteger las maravillas del mundo natural.